buenas tardes, amigos. Suso Souto, un saludo y bienvenidos. Con la llegada al poder del señor Donald Trump, parecen haber despertado y salido de la cueva el ala más radical de la ultraderecha del gobierno israelí y les faltó tiempo para revolucionar el gallinero y empezar a aprobar la ampliación de colonias en territorio palestina declaradas ilegales por la ONU y refrendado por el resto de países a nivel internacional, aunque parece que nunca se hace absolutamente nada. Y de las declaraciones que salen del séquito de Donald Trump se desprende el total apoyo, en este caso, pues al gobierno israelí. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó realojar a los radicales atrincherados en la colonia pirata de Amona, en un asentamiento de nueva creación en Cisjordania, que será el primero oficialmente aprobado por Israel en los últimos 25 años. El asentamiento de Amona, que está de moda estos días, tuvo que ser desalojado por la fuerza, por el gobierno, por el ejército y la policía israelí, y es un territorio que llevaba 20 años ocupado ilegalmente, con los dueños palestinos pues reclamándolo. Así que el jefe del ejecutivo israelí, Netanyahu, tomó la decisión de ampliar estas colonias inmediatamente después de que el Tribunal Supremo desestimase el traslado de esta colonia pues a una zona próxima ante los recursos presentados por otros propietarios palestinos de esas mismas tierras. Como se prometió hace un mes y medio a los colonos, se ha creado una comisión para promover un nuevo asentamiento, precisó el comunicado difundido por la oficina del primer ministro. Con los acuerdos de Oslo, el gobierno hebreo había dejado de autorizar la construcción de nuevas colonias en Palestina, aunque desde entonces ha fomentado la expansión de las ya existentes, ¿vale? Que es otra de las partes del problema. No hacen nuevas, pero amplían exageradamente las que ya tienen. De hecho, la han multiplicado por 4 su número de habitantes y ahora mismo ya alcanza más de 400.000 colonos. Y encima ha tolerado la construcción o edificación de centenares de asentamientos judíos no autorizados, como este mismo de Amona, que se conocen como outpost. Netanyahu ha impulsado en el Parlamento la llamada Ley de Regularización de 55 avanzadas ilegales en Cisjordania. La nueva norma servirá para legalizar con efecto retroactivo colonias no autorizadas mediante la expropiación a sus propietarios palestinos. Independientemente de la consideración que otorga el gobierno israelí, la comunidad internacional califica de ilegales todos los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado desde la guerra del 67, y aún así, calificándolos de ilegales, nadie hace absolutamente nada. Como reacción a la última ola colonizadora israelí, que ha aprobado tras la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca la construcción de más de 6.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, después de derrumbar las de los palestinos, las autoridades palestinas han pedido a Naciones Unidas que detenga la expansión de los asentamientos judíos. El embajador palestino ante la ONU, que se llama Riyad Mansour, solicitó formalmente el miércoles al Consejo de Seguridad que haga cumplir la resolución 2334, aprobada el pasado 23 de noviembre, de la que podéis ver un vídeo en mi canal, en la última etapa del mandato del presidente demócrata Barack Obama, que salió adelante pues con esta propia abstención de Estados Unidos, que sorprendió a la comunidad internacional, y el voto favorable del resto de los estados representados, en una clara maniobra de venganza de Obama contra Israel, pues por su apoyo republicano, su apoyo a Donald Trump. El secretario general de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Ekerat, ha dado un paso más al reclamar que se envíe a la Corte Penal Internacional toda la información sobre la expansión de las colonias judías y la destrucción de las viviendas palestinas por contravenir la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, la del 23 de noviembre, de condena internacional de los asentamientos, aunque también es cierto que en esta misma condena no había medidas coercitivas, es decir, era una condena light, un papelito que firman, que después se moja con la lluvia y desaparece, que no llevaba contramedidas
para impedir que Israel siga con estas cosas. Los responsables palestinos sostienen que el desplazamiento forzoso de población autóctona y la implantación de colonos en un territorio ocupado deben ser investigados por la Corte Penal Internacional, a cuya jurisdicción, que no reconoce como siempre Israel porque no firma los tratados penales internacionales al igual que Estados Unidos, se adhirió Palestina en el año 2015. Y la administración Trump ha hecho saber a los líderes palestinos, esto es un tema muy grave, que cancelará todas sus ayudas económicas a la autoridad palestina y planteará volver a considerar a la Organización para la Liberación de Palestina como organización terrorista si decide llevar a Israel ante la justicia penal internacional. Esta nota es demencial y de una estupidez máxima. Fijaos lo que nos dicen. Están diciendo que a un país soberano como es Palestina lo van a incluir en una lista de terrorismo, no por ser terrorista, sino por ejercer sus derechos ante los tribunales internacionales para que un país asesino y colonizador, como es en este caso su vecino, se vaya de sus tierras, ya no que se vaya, sino que no siga ampliando, porque todos tenemos claro que nadie le va a devolver las fronteras del 1967, y Estados Unidos, el gran imperio demócrata del mundo, amenaza que si denuncia a Israel te llamo terrorista, y si no lo haces, no. Pero ¿cómo se puede comer esto? Es decir, un terrorista será un grupo terrorista, pero no pueden ser terroristas a los antojos del imperio cuando no le ríen las gracias. Yo es que no puedo entender otra cosa de todo esto. La nueva administración republicana ha roto su silencio en medio de la oleada de expansión de los asentamientos judíos tras el anuncio de Israel de construir 6.000 viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este. El comunicado de la Casa Blanca, emitido el jueves, en la noche del jueves, no ha condenado el crecimiento de las colonias en territorio palestino ocupado, como sistemáticamente se reiteraba durante la administración Obama. No hemos adoptado aún una posición oficial, precisaba la nota que llegaba desde la Casa Blanca. Aún no creemos que la existencia de los asentamientos sea un obstáculo para la paz. La construcción de nuevas colonias o la expansión de las existentes más allá de sus límites actuales pueden no ser útiles para lograr este objetivo. Esta es la declaración de la Casa Blanca, que dice que hacer asentamientos nuevos puede no ser útil para la paz, pero ampliar los que hay, que no es ningún problema, no será ningún problema para Israel y para Estados Unidos, pero como no va a ser ningún problema para los palestinos que le derriban sus casas, los echan de sus tierras para meter a extranjeros en su tierra. Es decir, esto no se lo puede creer nadie. Esta es una declaración de apoyo claro de la administración Trump a Israel que por contra todos estábamos esperando. Si alguien pensaba lo contrario estaba muy equivocado o no sigue las relaciones Trump con el gobierno israelí. Con estas matizadas premisas, Washington confirma el viraje favorable y muy claro a los intereses de Israel anunciado por Donald Trump durante la campaña electoral. Hay gente que dice está cumpliendo lo que prometió. Bueno, otra gente que entró al poder también cumplió lo que prometió y acabó de muy mala manera. No se trata de cumplir lo que promete, sino se trata de gobernar decentemente. El mensaje ya no se reduce a ni un solo ladrillo más, que era el mensaje de los dos mandatos de Obama. Y aunque con cortapisas menores, el presidente republicano ha dado a entender que tolerará la construcción de más casas para israelíes en Cisjordania. Es decir, esto es un apoyo a los asentamientos. Me da igual si son nuevos o ampliación de los que ya está. Si son ilegales, ya son ilegales. Están en un país que no es el de ellos. Entonces, habrá luz verde de Estados Unidos a la colonización, pero solo dentro del perímetro de los llamados bloques de asentamiento, es decir, las grandes zonas urbanizadas en Cisjordania, en torno a Ariel, Maale Adumim y Gush Etzion al norte, este y sur de Jerusalén respectivamente. Este primer avance de la doctrina Trump para Oriente Próximo no menciona la solución de los dos estados, que es una solución imprescindible, que es la que sigue la Unión Europea, como fórmula para poner fin a la ocupación israelí de territorios ocupados y para que pueda haber una paz duradera en el futuro que se antoja cada vez más imposible. La voluntad estadounidense en favor de la paz entre israelíes y palestinos
permanece inmutable desde hace 50 años. Nos advierte en un comunicado de la Casa Blanca, cuyo actual inquilino espera alcanzar la paz en Oriente Próximo. Bien, aquí el tema es que hay varias maneras de alcanzar la paz y no todas son a base de la diplomacia y del diálogo entre los países. Aplastando al otro, muchas veces también consigues la paz. Si no hay contra quién luchar, pues se acabó la guerra. Y al final esto de conseguir la paz para Oriente Próximo, pues ya estamos viendo cómo se hace, masacrando a los oponentes, creando tensiones, creando falsos grupos raros y noticias falsas en países que están desarrollando incluso sus propios armamentos como Irán, y entiendo que nada, que al final si aplastamos a todos se acabó la guerra y paz en Oriente Próximo y en todo el mundo. Flores de colores para el amigo Donald Trump. El nuevo mandatario también ha hecho llegar al gobierno de Netanyahu el mensaje de que deben cesar los anuncios de expansión de los asentamientos. Los anuncios, no las expansiones. Es decir, lo malo es publicitarlo. Si lo hacemos a escondidas, no pasa nada, nadie se entera, y cuando los palestinos protesten, pues les llamamos terroristas y listo. El comunicado de Trump matiza las posiciones defendidas por su candidato a embajador en Israel, David Friedman, que defiende la legalidad de los asentamientos en Cisjordania. Friedman puede defender la legalidad que quiera, pero lo que hay que entender es que no pueden ser legales asentamientos en un país que no es el tuyo, y además hay 1000 resoluciones que lo confirman. Friedman, cercano, como no, a la ultraderecha de la política israelí, fue asesor de campaña de Trump y promueve el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cómo nos pueden estar hablando de solución de conflictos y de paz en Oriente Medio cuando quieren llevar la embajada de Estados Unidos a la capital de Palestina, no a la capital de Israel? Esto último se convirtió en una de las grandes promesas de Trump, pero ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado se han pronunciado de momento al respecto. Con respecto a esto, el rey Abdalá II de Jordania, que se reunió el jueves con el presidente, le ha trasladado el malestar de los países árabes moderados, esos mismos países árabes enemigos de los palestinos porque son unos traidores, a los que busca implicar en el proceso de paz. El monarca hachemí le recordó que el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén arruinará las expectativas de alcanzar un acuerdo. El próximo día 15, como ya sabréis, Trump y Netanyahu tendrán que responder a todas estas preguntas y cuestiones durante su primer encuentro en la capital norteamericana, en Washington. Pero las reglas del juego parecen haber cambiado muy claramente con la llegada de Donald Trump a la presidencia, tal como declaró el vicealcalde de Jerusalén, Meir Turgeman, con el que abrí el programa, y que nos dice que ya no tenemos las manos atadas como lo era Barack Obama y ahora podemos construir. Amigos, con un Trump entregado, Netanyahu se queda sin coartada hacia su extrema derecha. Pintan bastos para Palestina. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Adiós amigos, buen fin de semana.